Sí, buenos días y bienvenidos a esta comparecencia en la que damos cuenta de los acuerdos alcanzados por el Consejo de Gobierno en esta ocasión, hoy lunes 15 de febrero. Y en primer lugar, pues recordar a los fallecidos por esta pandemia de la COVID-19, a los más recientes fallecidos, y nuestro pésame a todos sus familiares y amigos, y también a los que están pasando la enfermedad, nuestro máximo apoyo y ánimos para poderla pasar a la mayor brevedad posible. En los asuntos que se han tratado hoy en el Consejo de Gobierno, por parte de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, se ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023. Es una renovación del plan anterior, que era del año 2018, y con idea de ajustarlo a las condiciones actuales. Se trata, en definitiva, de un instrumento que el Gobierno utiliza para planificar las políticas públicas que desarrolla a través del apoyo financiero a personas y a entidades públicas y privadas en aras de la transparencia y de la claridad. Las subvenciones son una modalidad importante del gasto público y, por tanto, deben ajustarse a las directrices de la política presupuestaria, que además lleva consigo una fiscalización exhaustiva por parte de la intervención de la ciudad. Este documento incluye cada una de las subvenciones que se conceden anualmente por la ciudad a través de las diferentes consejerías a entidades y asociaciones con el objetivo, como antes he dicho, de ser absolutamente transparente, una transparencia que redunda en un incremento de los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público. Este plan estratégico se completará cada año con un anexo en el que se concreten los objetivos y las actividades que contempla cada una de las subvenciones, así como todas las medidas de control a las que están sometidas para aquellas que no alcancen los objetivos y que puedan ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes o incluso ser eliminadas. La misma consejería ha llevado a aprobación del Consejo de Gobierno subvenciones a la mejora de la competitividad en las pymes, en la aprobación de la subvención que está incluida en el eje prioritario 3 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del FEDER, y que está dedicado a mejorar la competitividad de las pymes. La subvención es de 137.963 euros, de una inversión estimada de cerca de €500.000 y con un empleo estimado asociado a la puesta en marcha de esta iniciativa de 8 puestos de trabajo. También la misma Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública ha elevado a aprobación del Consejo el proyecto de reglamento por el que se modifica el reglamento de apuestas de Ceuta, se crea el registro de interdicciones de acceso al juego y se regulan determinados aspectos del juego en el ámbito de la ciudad. En este punto debemos recordar todas las modificaciones que se introdujo en la Ley del Juego, que la ciudad emprendió una intensa campaña para dar a conocer las ventajas fiscales y su aplicación a las empresas de juego online que se establezcan en Ceuta y que se están estableciendo, como saben, en número importante en nuestra ciudad. Pero esta iniciativa es diferente, se completa esta iniciativa con un análisis crítico del otro ámbito del juego, que es el presencial, y que presentan aspectos que necesitan de su revisión. Entre ellos se trata del control de acceso a los salones de juego, el establecimiento de distancias mínimas entre salones y centros educativos, así como la regulación del denominado registro de prohibidos en Ceuta. Así, en este sector de apuestas presenciales se hace preciso fijar una distancia mínima respecto a colegios o institutos. Para ello se modifica el reglamento de apuestas de la ciudad, de 25 de marzo de 2010, y se incluye que para la autorización de nuevos locales estos deberán tener una distancia superior o estar a una distancia superior a 150 metros de otro local de juego, de una guardería o de un centro educativo no universitario. Igualmente, solo se autorizará la instalación de terminales de apuestas en locales específicos de apuestas, casinos, bingos y salones de juego. Sí hay una excepción en cuanto a los locales de hostelería que actualmente las tienen y que, por tanto, van a poder seguir explotando. Además, incluye otra modificación reglamentaria para los salones de juego
que es disponer de un servicio de control informático de admisión para identificar a todos los usuarios mediante DNI o cualquier otro documento, y no se permitirá bajo ningún concepto el acceso a menores y a personas que estén inscritas en el reglamento de interdicciones de acceso al juego, que, como saben, ahí se inscribe personalmente el propio interesado. Los salones tendrán un plazo de 9 meses para implantar este servicio. La Consejería de Servicios Sociales ha elevado a acuerdo del Consejo de Gobierno la aprobación del convenio de colaboración con la comunidad de las adoratrices. El importe de la subvención asciende a 105.000 euros para prestar la atención necesaria a mujeres que se encuentran en situación de riesgo social y necesitadas de alojamiento temporal. A través de esta colaboración, la ciudad asiste a mujeres junto con sus hijos que se encuentran en situaciones de maltratadas en su medio familiar, madres solteras, rechazadas por sus familias, mujeres transeúntes necesitadas que por algún motivo tienen que permanecer en la ciudad no más de 15 días y mujeres en situación de riesgo social. Además del alojamiento, la comunidad de las adoratrices, en virtud de este convenio, se ocupa de que las acogidas disfruten de una dieta apropiada y equilibrada, servicios domésticos en perfecto uso, zonas comunes para su entretenimiento y convivencia y actividades para su promoción. La Consejería de Fomento y Turismo ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno y, en virtud del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, una licencia para la implantación de un almacén y venta al por mayor en el polígono del Tarajal, imponiéndose las medidas correctoras que contempla el citado reglamento. Igualmente, la ampliación de una licencia terraza de un restaurante en Colonial Romeo número 12. Igualmente, con la imposición de medidas correctoras y la ampliación de la licencia de farmacia en un local de la calle Real. Igualmente, con la implantación de medidas correctoras. Estos son los asuntos que se han elevado a aprobación del Consejo de Gobierno. Quiero también indicarles que, en relación a la Capilla de la Virgen del Carmen, que, como ustedes saben, se encuentra en una situación que necesita de una rehabilitación, se ha manifestado hoy en el Consejo de Gobierno, y así lo ha hecho saber el presidente de manera tajante, que ha manifestado el rehabilitar la capilla donde está, con el proyecto que está elaborado y en el que consta también una consignación presupuestaria en los presupuestos, en el plan de inversiones del año. Por tanto, es rehabilitar, como digo, la capilla donde actualmente se encuentra. Y quiero también indicar, por último, la comparecencia del presidente en el Senado, que está prevista para este viernes día 19, dentro de la ponencia de insularidad y situación de Ceuta y Melilla, en el seno de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico, y a la que también comparecerán los representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla, de la Comunidad Autónoma de Canarias y de la Comunidad Autónoma de Baleares. Y, por último, quiero informarle de asuntos relacionados con la sanidad, asuntos relacionados con la Consejería de Sanidad que ostento. Quiero indicarles que, en relación con la situación sanitaria, a día de hoy seguimos estando en una situación de riesgo extremo, aunque la incidencia acumulada a 14 días ha descendido a 481 casos por 100.000 habitantes. Desde el viernes pasado al viernes, desde hace 2 viernes, el viernes pasado, la bajada ha sido de un 12%. Y a 7 días la incidencia se ha situado en 203,5, no obstante, por encima de la media nacional. La situación en el hospital es un 14% en cuanto a las camas ocupadas por paciente COVID. Es una situación denominada de riesgo alto, y la mayor preocupación es con la situación de la UCI, donde el riesgo es muy alto y actualmente hay una ocupación próxima al 42%. Por eso debemos seguir insistiendo en el cumplimiento de las medidas y las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Al respecto, quiero recordar que este viernes pasado fue aprobado un decreto de la Consejería de Sanidad, continuación del que ya se había aprobado en la primera mitad del mes de enero, con medidas para frenar la propagación de la COVID-19,
Y se recuerda en ese mismo decreto que la aparición de los brotes se produce mayormente por encuentros familiares y de amistades no convivientes en dichos lugares, donde además en lugares donde no suele hacer buen uso de las mascarillas o con actividades donde es incompatible y se puede o se suele hablar en voz alta. Por tanto, es importante extremar esas medidas establecidas de distanciamiento y que se recogen en el decreto de sanidad al que me he referido. También se regula las visitas y salidas de residencias de mayores que quedan suspendidas en los centros en los que haya caso COVID y bajo estrictas condiciones en el resto. Y también queremos aprovechar para recordar que los parques infantiles y zonas de juego siguen cerradas y en este punto nos referimos al Parque Juan Carlos I, que el sábado por la tarde tuvo que ser desalojado por la policía porque había bastante acumulación de personas. El decreto de sanidad también lo recoge, que solo se puede pasear, no practicar actividades deportivas en el mismo y pedir, una vez más, prudencia y responsabilidad a todo el mundo. En relación con el punto COVID, desde el lunes 8 al domingo 14, las pruebas realizadas han sido de 662, 53 de ellas a domicilios, el número de positivos ha sido de 32, con una tasa de positividad del 4,83%. En relación con las vacunas, desde el 27 de diciembre hasta el día de hoy han llegado a Ceuta 5.520 de las 3 vacunas autorizadas por la Unión Europea y la Agencia Europea del Medicamento contra la COVID-19. En concreto han llegado 4.320 de Pfizer, 400 de Moderna y 800 de AstraZeneca, que, como saben, esta última está reservada para personas entre 18 y 55 años. En cuanto al proceso de vacunación, según el registro del que disponemos a fecha de hoy, en Ceuta se han administrado 3.523 vacunas, 1.930 primera y segunda dosis para 965 personas y, por tanto, que tienen la pauta completada, y 1.593 dosis, que es una primera dosis y pendiente, por tanto, de revacunación. Se ha suministrado así el 64% de las 5.520 vacunas recibidas, pero sí tengo que advertirle que faltan los datos del INGESA, que nos lo proporcionarán en estos días. El punto de vacunación en la ciudad, como saben, se ha instalado en el ayuntamiento de la ciudad. El objetivo es administrar cuanto antes las vacunas que se vienen recibiendo desde el Ministerio de Sanidad. Ha permanecido abierta durante todo el fin de semana. El viernes y sábados se recibieron la primera vacuna de Pfizer en este punto de vacunación 366 mayores de 80 años y ayer domingo recibieron la dosis, en este caso de AstraZeneca. Recuerdo que la franja es de 18 años a 55 años, 200 trabajadores del centro penitenciario, del centro de menores y del ámbito de oficinas farmacéuticas. En total, 566 personas se han vacunado en el Palacio Autonómico en los últimos 3 días. Hoy se ha retomado la vacunación con unas 108 personas para vacunación para mayores de 80 años, campaña que, como saben ustedes, se simultánea con el INGESA. La intensidad de este punto de vacunación lo iremos modulando de acuerdo con la cantidad de dosis que tengamos disponible, aunque nuestra intención, como antes he comentado, es administrarla siempre en el menor plazo posible. En este Palacio Autonómico se ha diseñado un circuito de entrada y de salida. Está organizado para facilitar la administración de la vacuna a los usuarios con las menores molestias posibles. El dispositivo cuenta también con un servicio médico, una ambulancia, para asistir a cualquier contingencia, si bien también es necesario recalcar que hasta el momento no ha sido necesario su utilización. Y estos son los asuntos que se han tratado en el Consejo de Gobierno y estos datos de sanidad que voy a ir actualizando en cada comparecencia. Quedo, por tanto, a expensas de las preguntas que quieran formularme. Buenos días, Tony de la Cruz, de Ceuta Actualidad.
Mantener el Hotel Puerta de África supone un importante esfuerzo económico para la ciudad que, dada la situación, no sé si se lo puede permitir. Estamos en un momento en el que el establecimiento no tiene ingresos ni tampoco hay visos de que los vaya a tener. ¿Se han planteado vender el hotel o cambiar su modelo de explotación, como externalizar la gestión? Muchas gracias. Sí, gracias. Buenos días. En relación con este asunto, he de indicarles, en primer lugar, que es evidente que la falta de movilidad y la COVID-19 ha producido pues una situación que es la que describe en su pregunta. Evidentemente, la movilidad en Ceuta está absolutamente limitada y, por tanto, el hotel pues no puede recibir turistas como ocurría en épocas previa a la pandemia. Se están analizando todas las posibilidades relativas al hotel, se está trabajando en el mismo y, en cualquier caso, tenemos pendiente una reunión próximamente con los representantes de los trabajadores. Iremos comentando la situación con ellos y también se comentará con el Consejo de Administración de la sociedad en estos próximos días. En definitiva, se analizarán las mejores salidas para el hotel, preservando evidentemente el empleo y buscando la mejor solución también para las arcas de este ayuntamiento. Sí, yo le quería hacer varias preguntas. En primer lugar, cuando hablaba del decreto, me gustaría que aclarase, porque a mí no me ha quedado claro si se plantean mayores restricciones, sobre todo cuando ha dicho que los brotes se producen mayormente en encuentros familiares y sociales. En el caso de los encuentros familiares y sociales se ha reducido al mínimo el número de personas que pueden estar, que son 2. No sé si es que ustedes se plantean ir más allá. Y luego me gustaría, si pudiera, que nos diera algún dato más respecto a lo que tiene que ver con la ermita de la Virgen del Carmen, que ha dicho que el presidente ha manifestado que se va a desarrollar la rehabilitación, que hay un proyecto elaborado y una dotación presupuestaria. Me gustaría que nos explicara un poco más acerca de ese proyecto que está elaborado, de cuándo está elaborado y los datos que nos pueda dar, y cuál es la dotación presupuestaria prevista. Y se lo digo porque a lo largo de las últimas semanas hemos visto cómo se ponía sobre la mesa que la ciudad no tenía competencias, que las competencias eran del obispado. Hablamos también de una zona que está justo en la costa y que podría tener algún tipo de implicación también en ese sentido, y de pronto nos encontramos con esta respuesta tan rápida y tan tajante. Pues me gustaría que nos diera algunos datos al respecto. Gracias. Sí, bueno, en relación a la primera de las preguntas que me formula, en este asunto, por un lado está, como bien sabe, el Real Decreto de alarma, del estado de alarma establecido por el Gobierno de la Nación. En base a ese estado de alarma, permite a la autoridad delegada, en este caso el presidente de la ciudad, pues establecer una serie de ampliaciones o ajustes a lo que se establece en ese decreto de alarma, y en movilidad, en la perimetración de Ceuta también, ante la salida barco y helicóptero, y en cuanto a reuniones de personas. El presidente de la ciudad dictó su último decreto y, ajustándose al máximo a las medidas que se podían establecer en ese decreto de alarma, puesto que no se puede ir más allá, y estableció, entre otras, las reuniones de 2 personas en espacio público y privado. Este decreto al que aludo es diferente. Este es un decreto de sanidad que se han venido dictando mucho durante la pandemia y tienen una vigencia por lo general de unos 15 días, y por tanto se trataba ahora de renovar ese decreto, de prorrogarlo. Realmente prácticamente está en la misma línea que el anterior decreto. Se ha regulado, como he dicho antes, con mayor precisión lo relativo a entradas y salidas de residencia de mayores, fundamentalmente. Hay una extenso redacción al respecto. Y luego sí que se ha dejado claro, porque creíamos que había una cierta indefinición, que en el ámbito de la hostelería, con los aforos, respetando los mismos aforos que recogía el decreto anterior, pues establecer que el máximo por mesas era de 4 personas, cosa que ya se venía haciendo, pero que entendíamos que no tenía un respaldo jurídico claro al respecto.
Esto realmente son las novedades de ese decreto de sanidad al que he aludido. Y en cuanto a lo de la Virgen del Carmen, bueno, lo que aquí le quiero, lo que he manifestado, y ya con independencia de entrar en el proyecto y de entrar en su detalle, es una manifestación clara y contundente por parte de la ciudad y de este Gobierno de rehabilitar ese espacio de la Capilla de la Virgen del Carmen en su actual ubicación y con un proyecto que existía de rehabilitación. Eso es lo que por nuestra parte es la idea y el interés que vamos a establecer. A partir de ahí se solicitarán las licencias oportunas y al obtenerla pues empezarán las obras a realizarle. Decía que existía consignación presupuestaria, quiere decir por tanto que se podría abordar en cualquier momento en cuanto el proyecto pueda ser ejecutado. Pero no nos puede decir a cuánto asciende esa cantidad y sí que me gustaría, si no puede usted en este momento, sí, que nos hicieran llegar de cuándo data ese proyecto de rehabilitación, porque bueno, parece que ha habido que esperar a que el techo se les venga encima literalmente para que se tomen estas medidas. Entonces sí me gustaría saber de cuándo data ese proyecto. Sí, son 400.000 euros aproximadamente la consignación presupuestaria y el proyecto no tengo el dato exacto de cuándo es, pero se lo hacemos llegar. Gracias. Buenos días. Me gustaría preguntarle si ha habido algún contacto con el Ayuntamiento de La Línea o con el alcalde, debido a que este ha manifestado en varias ocasiones su postura contraria a la instalación de una subestación eléctrica allí que dé servicio a Ceuta. Gracias. Sí, gracias. Sí, efectivamente, el presidente de la ciudad, precisamente esta mañana, ha tenido una conversación telefónica con el alcalde de La Línea, una conversación muy cordial, en la que han hablado de la situación y se ha instado o se ha quedado en unas nuevas conversaciones en estos próximos días al respecto. Y, por tanto, como le digo, se ha mantenido ese contacto y el contacto es cordial y de colaboración por parte de la ciudad de La Línea y de esta ciudad. Gracias. Sí, precisamente continuando con este asunto, en algún momento el alcalde de La Línea ha dicho, en días anteriores había manifestado precisamente que no estaba de acuerdo con la instalación de esa subestación. Esta mañana le ha insistido el propio dirigente de La Línea que esa es la postura que sigue manteniendo. Bueno, como le digo, la conversación ha sido muy cordial entre ambos, presidente y el alcalde de La Línea, y ha sido realmente una primera reunión de toma de contacto, de abordar este asunto con voluntad por ambas partes y fundamentalmente por parte de La Línea de poder buscar soluciones a esta situación. Evidentemente esto hay que hablarlo con Red Eléctrica y a partir de ahí pues se abordará con La Línea cuáles son las opciones para poder llevar a cabo la ejecución de este cable submarino. Sí, en relación al tema de la pandemia, el decreto que se publicaba el viernes, bueno, pues prácticamente, vamos a decirlo así, usted se lo encontraba, tomaba posesión de su cargo y se encontraba con ese decreto. De aquí a 15 días habrá que renovarlo. ¿Hay intención de intensificar las medidas para que baje aún más la incidencia, teniendo en cuenta que Ceuta es de los territorios donde más lento se está produciendo esa caída de la incidencia acumulada? Bueno, siempre lo hemos manifestado, que hay que estar muy alerta de cómo vaya la evolución de la situación. Si la evolución de la situación empeora, que esperemos que no sea así, pues habría que adoptar medidas. La semana pasada se dieron a conocer unos umbrales orientativos para poder adoptar medidas al respecto. Y en esa línea pues habría que actuar en el caso en que la incidencia fuera aumentando. No obstante, este decreto al que yo me he referido es un decreto sanitario de medidas higiénicas, de medidas sanitarias en los diferentes ámbitos de actuaciones en la ciudad y en ello, bueno, pues no, como le digo, es muy parecido a anteriores, no hay muchos cambios porque son cambios que entienden los técnicos
son medidas que entienden los técnicos que funcionan en esos aspectos concretos a lo que se refiere el decreto. Y otra cosa serían ya, a partir de ese aumento de los umbrales, como manifestamos en esta semana pasada, pues que ahí sí se adoptarían otro tipo de medidas. Sí, precisamente sobre el tema de los umbrales que se comentaba, y usted habla de a modo orientativo. ¿Es que no se va a ser ejecutivo en ese sentido? ¿Y es necesario llegar a 1000 casos por cada 100.000 habitantes para tomar una decisión drástica? Recordemos que en noviembre del año pasado, cuando llegamos a una incidencia acumulada de 1071, noviembre fue el peor mes en cuanto a fallecimientos precisamente por la pandemia. Es necesario llegar a ese extremo y podernos encontrar con una situación pues realmente no deseable. Bueno, hay una primera medida que sería llegar al umbral de los 650 en incidencia acumulada, que supondría un cierre de las actividades no esenciales a las 20 horas de cada día. Con eso sería una primera medida que entendemos importante para poder hacer frente a que no hubiera más aumento en la incidencia. Pero, como le digo, todo esto hablo de orientativa en cuanto que si la situación empeorara de manera drástica, pues habría que tomar medidas de manera urgente. Sí, respecto a la subestación eléctrica en la línea, ¿qué alternativas está dispuesto el Gobierno a contemplar para este proyecto y si teme que esta polémica pueda retrasar un poquito más la conexión eléctrica con la península? Eso por un lado. Y por otro, respecto al tema de sanidad, la ciudad anunció la semana pasada, creo, que había hecho un llamamiento a los vecinos de Loma Colmenar en atención a los altos niveles de coronavirus que habían detectado en análisis de aguas residuales. Quisiera saber cuántos vecinos han respondido a esa llamada. La primera pregunta no le he entendido la primera parte, perdón. Sí, ¿qué alternativas está dispuesto el Gobierno a estudiar en torno a esa posibilidad de no llevar a cabo el cable de conexión eléctrica con la península y si cree que va a retrasarse un poquito más? Bueno, en relación a esta primera pregunta del cable, quiero decirles en primer lugar que lo que es la planificación del transporte eléctrico no es competencia de la ciudad, eso es competencia del Ministerio, es competencia del Gobierno de la Nación. Se establecen unos programas, una planificación del transporte trianuales, cuatrianuales, y en ello se recoge por parte del Gobierno de la Nación pues diferentes nuevas líneas de transporte a nivel nacional, y entre otras estaba recogida unir por cable submarino la península con la ciudad de Ceuta. Por tanto, ahí medidas pocas nos quedan, salvo insistir en que se cumpla esa planificación del transporte, como venimos insistiendo, y se volverá a hablar con Red Eléctrica para que den una solución a la salida del cable desde la península hacia acá, esperando que esto se haga a la mayor brevedad posible. Y la siguiente pregunta de Loma Colmenar, bueno, la respuesta ha sido bastante elevada, no tengo aquí el dato del porcentaje, pero la población de la zona de Loma Colmenar ha respondido bastante bien a lo que se le había solicitado desde la ciudad. Sí, me va a perdonar, pero voy a insistir respecto a lo que tiene que ver con la ermita de la Virgen del Carmen y esa petición de licencias. ¿Las licencias las tendría que pedir la ciudad autónoma o las tendría que pedir el obispado, que digamos es el titular de esa capilla? Y bueno, pues quería que me aclarara eso. Y en segundo lugar, esas licencias, si las tendría que dar la delegación del Gobierno, el Departamento de Costas, y si ustedes ven factible que se vaya a dar cuando saben que se suelen poner bastantes dificultades para rehabilitar edificios que se encuentran en zonas que según la ley de costas ya no deberían estar ahí. Gracias. Bueno, en primer lugar, ahora mismo es el obispado el que tiene la titularidad de la Virgen del Carmen. Y en segundo lugar, efectivamente hay que pedir autorización a Costas, y ahí intervendrá también la ciudad con la idea de que por Costas se sea flexible ante esta situación excepcional a la que estamos respondiendo. Y esperemos que por todas las partes se pueda llegar a una solución y podamos, como digo, mantener esa
capilla en el lugar donde está, rehabilitarla y que siga siendo, por tanto, un lugar de culto de todos los vecinos de nuestra ciudad. Entonces, ¿las licencias las tendría que pedir el obispado o las tendría que pedir la ciudad? El titular, evidentemente, el obispado. Pero nosotros también intervendríamos con Costa para poder ayudar al respecto. Señor portavoz, el viernes tuvimos conocimiento de un caso de la cepa británica, que quiero saber en estos momentos en qué situación sanitaria se encuentra la persona afectada y los contactos posibles que hubiera tenido, si están detectados, si hay alguna noticia al respecto, cómo se encuentra la situación. Bueno, desgraciadamente es una persona que había fallecido en el mes de enero pasado, mediados del mes de enero, y se mandó pues al Centro Nacional de Microbiología el hacer una secuenciación de la misma, y ahí pues resulta que se comunica al INGESA, pues la semana pasada se comunica que estaba afectado por esta variante del virus, que es la variante británica, que es esta cepa británica. Eso se confirmó así. Y no consta que haya más, ahora mismo que no consta que haya más personas con la cepa británica, al menos desde el punto de vista de los análisis realizados o que se realizan en el Carlos III en Madrid y que son muestras que envía el IGESA. Muy bien. Precisamente con este caso de la cepa británica, ¿saben datos? ¿Era hombre, mujer? ¿Qué edad podía tener? ¿Si llegó a estar ingresado o ingresada en el hospital? Sí, era un paciente varón y 61 años y bueno, pues falleció lamentablemente, como digo, a mediados del mes de enero. Y me gustaría preguntarle otra cosa. ¿Ya tienen el dispositivo de control de las personas que entran y salen a la ciudad, a través del puerto? El dispositivo de control del que se anunció que iba a adoptarse para intentar que el puerto no se convirtiera en un coladero, ¿vale? Bueno, hay, como bien sabe, el decreto de alarma establece las medidas para poder entrar y salir de Ceuta. Son medidas establecidas en el decreto y por parte de la policía se hace cumplir, evidentemente, con la mayor celo posible que estas medidas se cumplan. El dispositivo pues es este control que le digo por parte de la miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y se estaba trabajando efectivamente en unas medidas al respecto, pero todavía no se han concluido. Muy bien, pues si no hay nada más, muchas gracias y buenos días a todos.